La alternancia es característica esencial del sistema democrático de gobierno. Así es como se ha visto durante 2 siglos en el mundo al voto popular alternando en el poder a gobiernos de derecha e izquierda. Sin embargo, en la última década ha aparecido en América Latina el socialismo del siglo XXI que no da paso a esta alternancia. Está con nosotros Alberto Dajic, es vicepresidente de la República. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo y toda la teleaudiencia de este importante programa. Pese a resultados electorales favorables en varios países para la tendencia de derecha o centro derecha, en los últimos años, usted se basa en casos concretos para demostrar esta observación de permanencia indefinida en el poder para el socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles son esos casos donde hay esta ingobernabilidad y este blindaje? Bueno, Alfredo, usted hace referencia a un artículo que se publicó en Diario El Universo, donde sostengo que el socialismo siglo XXI es una clara enfermedad que tiene causas que la generan, síntomas que permiten diagnosticarla, efectos sobre el paciente y luego secuelas sobre el paciente. Los países que han sido atacados por esta dura enfermedad han demostrado hasta aquí 2 escenarios. O se perpetúa en el poder un partido, un líder, y no lo ceden, o si hay una alternancia, sea como en el Brasil, no mediante elecciones, o sea como la Argentina, mediante elecciones, las sociedades quedan ingobernables. Mire usted la situación del Brasil. 8 trimestres consecutivos de recesión económica, un caos donde las acusaciones van de un lado a otro, donde nadie se libra ni deja de estar salpicado por denuncias de corrupción. La Argentina con un presidente que da marcha atrás en actos de gobierno, con todas las instituciones amarradas, entrabadas por la telaraña que teje el socialismo siglo XXI. Es decir, es un sistema que cuando ataca a una sociedad, le dice a esa sociedad, he venido aquí para quedarme, o sigo yo gobernando, o si hay otro que gobierna, lo voy a empantanar. Bueno, en el caso de Venezuela, ganaron la Asamblea, no el Poder Ejecutivo. ¿Y qué ha ocurrido con la mayoría en la Asamblea? Que no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque todo el sistema, como le he dicho, está diseñado para sustituir, Alfredo, y esto es lo que la ciudadanía tiene que entender, para sustituir al comunismo tradicional. El Foro de Sao Paulo, que es una reunión de la extrema izquierda latinoamericana, medita con la dirección de Cuba y dice, las revoluciones armadas no van a volver a llegar al poder. Entonces necesitamos un sistema que lo suplante, un sistema para llegar al poder sin revoluciones armadas. Se busca exacerbar con el discurso la división de clases, echar limón sobre la herida de la pobreza, levantar expectativas, buscar líderes carismáticos, llegar al poder. Luego, con la misma estrategia del nacionalsocialismo y la política hitleriana, se lleva una campaña de publicidad y de convencimiento de las masas, se realizan asambleas constituyentes, se modifica la Constitución importándola de unos ideólogos europeos y con ello se blinda absolutamente todo y el partido que llega al poder ya no necesita las armas. Ha construido la telaraña legal para que igual que en Cuba dure 60 años la revolución, aquí duren décadas en el poder mediante un ropaje cuasi constitucional, un ropaje cuasi democrático. Claro, el hecho es, en el contexto histórico internacional, que a raíz de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, se creó el Foro de Sao Paulo por Lula y Fidel Castro, y en efecto fue el que diseñó todo este sistema de gobierno. Ahora, en la situación actual tenemos que 2 son los factores desencadenantes de este proceso de cambio en las urnas electorales: corrupción y mal manejo de la economía. Pero no están exentos de estas taras también los regímenes de derecha.
¿cuál es la situación de los regímenes socialistas actualmente en América Latina? Bueno, usted puede atribuirle a regímenes que no sean del socialismo siglo XXI esas o más culpas. No estamos para discutir aquí, yo no lo creo. Más culpas que el socialismo siglo XXI de haber despilfarrado la mayor bonanza económica que ha tenido Latinoamérica en 100 años por este ciclo espectacular del precio de las materias primas. O sea, mayor pecado que ese no hay. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre cualquier otro régimen, cualquier otro modelo y este? Que los otros modelos dejan una opción democrática para salir. No construyen esta telaraña que amarra, que impide que la sociedad vuelva a un cauce normal democrático. Entonces, la causa de este anclaje que impide la alternancia en el poder es la existencia de constituciones que consagran y blindan este régimen ideológico. Definitivamente, constituciones y prácticas, Alfredo, porque mire usted la práctica de que cuando usted va a dar algo importante aparece una cadena nacional de televisión. Mire usted la práctica de impedir realmente la libertad de prensa. Mire usted la práctica de persecución política a los opositores. O sea, cosas que son absolutamente legítimas en el sistema cubano, que son parte de un discurso que dice es la protección de la revolución, es la protección de las ganancias que se han hecho para el pueblo, el evitar que quienes son reaccionarios destruyan la revolución. Y gracias a Dios todavía en el Ecuador no se da lo que ya se dio en Venezuela, que las Fuerzas Armadas, que no son vistas como una institución patriótica, como una institución que defiende los sagrados intereses del país, sino como un brazo, un instrumento supuestamente de las clases dominantes, esas Fuerzas Armadas son tomadas, son arrolladas, son destruidas y se deben transformar en Fuerzas Armadas revolucionarias. Claro, sin embargo, será por la influencia de que Chávez era un militar y muchos militares importantes, como Diosdado Cabello, por ejemplo, se mantienen todavía en cargos importantes en el poder. Ahora, sin embargo, de que el blindaje solo permite la cesión de una parte del poder público, el Ejecutivo en Argentina, el Legislativo en Venezuela, y que establece candados a las consultas populares para reformar directamente la Constitución. ¿Es la Asamblea Constituyente el único camino idóneo democrático para desmontar el sistema? Sin ser yo un experto en derecho constitucional, pero con una experiencia política que sí tengo y con una elemental cultura política, qué difícil, Alfredo, es ver una alternativa que no sea esa. Qué difícil es entender cómo se podría realizar el cambio sin ir a fondo a esto. Usted habla de funciones legislativas. Mire, Alfredo, parte, y con ciudadanos, parte de lo que los regímenes hacen es establecer, en teoría, función electoral, función judicial, función legislativa. Pero en la práctica, ministerio electoral, ministerio legislativo y ministerio judicial. Y mientras no exista una clara división de funciones y contrapesos, no puede haber vida democrática. Por eso, cuando se habla de la corrupción, yo que fui injustamente acusado, nunca acuso a nadie. Suficientes personas hay en el país persiguiendo la corrupción, pero le digo algo muy simple. Si usted deja en una isla del Pacífico Sur desolada 200 jóvenes de 20 años y 200 jóvenes de 20 años y regresa 30 años después y usted dice hay 400 personas en la isla, usted dice algo en contra de la naturaleza aquí ha pasado. Eso no puede ser de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Deje una sociedad sin fiscalización, sin función fiscalizadora del Congreso, sin fiscales independientes, sin justicia independiente, y si usted me dice que no ha habido corrupción, yo le voy a decir algo en contra de la naturaleza humana ha pasado en esa sociedad.
Y eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador de hoy. Alberto David, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Vamos a una pausa, sigue en nuestra sintonía.